ganador en las elecciones de Estados Unidos, aunque el presidente todavía no diga que pues reconozca más bien a Biden, que está esperando a que lo diga no sé quién, porque no hay INE allá, entonces están los colegios, pero bueno, así las cosas. Mi querido Jorge Meléndez desde Atlisco, ¿cómo estás? Bien, aquí esperando qué sucede en Estados Unidos en los próximos días. Así es, mi querida Karina Álvarez, ¿cómo estás ahí desde la colonia Guerrero, con la colonia Doctores? Ya te estoy mandando a la colonia Guerrero, a la colonia Doctores. Pues no la tengo tan lejos, entonces no pasa nada. Todo muy bien, bien, fíjate que tengo frío, yo sí la verdad es que ando con frío. Y pues también con toda la incertidumbre de lo que va a pasar en Estados Unidos, porque pues ahora justo Biden se va a encargar de deshacer todo lo mal que hizo Trump, ¿no? Supuestamente. Y pues ahí va a estar la cosa. De hecho, una de sus primeras acciones pues va a ser el combate al COVID, que sabemos que Estados Unidos es el país con más casos tanto de contagios como de muertes. Y pues ya justo este lunes se creó un grupo de 12 investigadores y especialistas que se van a encargar de ver todo el proceso del desarrollo que van a tener que hacer para contener la pandemia o más bien los contagios, porque está cañón. No sé si ya habían visto las cifras últimas de Estados Unidos, pero estamos hablando que tienen más de 9 millones, casi 10 millones de contagiados y más de 236,000 personas que han fallecido. Entonces, la verdad es que sí es un récord mundial en lo que le está pasando a Estados Unidos. Y pues la campaña de Biden va muy relacionada con el tema del uso de la mascarilla, la distancia. Van a crear un test y rastreos junto con todo este equipo de 12 personas, en donde además hay miembros del gabinete de Barack Obama y de Bill Clinton y de George Bush. Entonces está interesante ahí lo que está haciendo Biden junto con la presidenta de los demócratas, ¿no? Para ver cómo van a trabajar ahora con esto. ¿Qué tal? Así es, mi querido Jorge Meléndez, ¿cómo ves esto del COVID? Que aparte, como tú bien lo habías dicho, se iba a disparar después de estos mítines que tuvo Donald Trump, donde no tuvieron mascarillas y demás. Uh-huh. ¿Cómo ves que haya subido tanto en Estados Unidos esta pandemia? Pues no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo ha subido mucho esta pandemia, y hay cifras que incluso en Canadá las cosas van bastante mal, y en Europa pues las cosas estarán terroríficas, aunque aquí pues dicen que seguimos en naranja en la Ciudad de México, pero en realidad la cosa está muy mal, muy mal. Yo creo que sí habría que hacer más restricciones, pero pues las autoridades no quieren hacerlas, y sin embargo en todas partes ha habido un aumento tanto de infectados como de muertes, y por lo tanto este es un asunto que va para largo, porque ya se van a poner por ciertas vacunas, pero no hay la seguridad que esas vacunas vayan a ser la solución para las cosas, sino simplemente van a ponerlas esperando que los que hayan llegado a esa fórmula pues den con el clavo, como se decía antiguamente, pero yo lo veo muy difícil. Yo creo que realmente no es momento de fiestas, de pensar que ya todo pasó y que se puede hacer un relajo aquí, allá, acullá. Al contrario, yo creo que es necesario insistir en el famoso cubrebocas, la sana distancia y todas estas cosas que no han sido acatadas en muchísimas partes. Yo entiendo, y hay estudios muy serios, pues, que ya la gente está harta. Primero, por estar encerrada. Segundo, hay gente que pues no tiene dinero para estar encerrada. Tercero, pues los jóvenes
que no estaban acostumbrados a estas cuestiones, ni siquiera a leer sobre ellas, pues quieran relajarse, pero pues yo considero muy peligroso todo ello y no veo que exista pues un plan general al respecto, sino medidas que van a tomar en Francia, en España o que ya están tomando. En Canadá, por ejemplo, ya no puede entrar nadie si no es pariente de alguien y lo ponen, le hacen las pruebas y lo mandan a la cuarentena y demás. O sea que estamos viviendo una situación muy difícil que no se va a arreglar como no se van a arreglar las elecciones. Bueno, ya todo el mundo sabemos que ganó Joe Biden, pero hasta casi finales de enero todavía el señor Donald Trump tiene el poder. ¿Qué va a hacer en estos días Donald Trump? Pues dos estrategias. Una que ya ha dicho, impugnar las elecciones. Ahí no va a tener mucho éxito, pero si llega a la Suprema Corte de Justicia, donde hay 6 magistrados conservadores contra 3 magistrados liberales, pues quién sabe qué vaya a ocurrir. Y por otro lado, algunos han dicho, bueno, ¿por qué el señor López Obrador no ha dicho felicidades, señor Biden, por su triunfo? Bueno, que ganó usted. Y algunos han señalado que porque él está acostumbrado durante toda su vida a impugnar elecciones, pero no es así. En estos, pues casi estamos a 9, en estos 2 meses y un poquito más que va a estar en la presidencia de la República Donald Trump, puede hacer una serie de locuras inimaginables. Aquellos que dicen que esto demostró que la democracia estadounidense sí es real y que vean cómo se cuentan los votos y vean, pues dicen puras tonterías. No saben que en estos 2 meses el señor puede hacer puede tomar una serie de medidas nocivas, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo. Y no hay que olvidar que 70 millones de estadounidenses votaron por él. Entonces, no estamos viviendo tiempos, creo yo, muy amables, sino peligrosos. Qué bueno que ganó Biden, desde luego, pero además es un señor de 74 años que ya no tiene los ímpetus para gobernar ese país tan difícil. Quizás si pues sucede algo y sube la señora Kamala Harris, pues será algo maravilloso, pero estamos también ante una situación muy complicada, tanto en la pandemia como en la elección de Estados Unidos. Así es. ¿Tú cómo ves, mi querida Cari? Pues sí, completamente de acuerdo con George, y pues el trabajo también tiene que ser más fuerte todavía. Justo el tema de la edad sí es muy importante, pero también creo que eso refleja el hartazgo que tenía ya la población estadounidense, y por eso fue que dijeron ya deshagámonos de Trump como sea, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro, bueno, pues tiene mucho trabajo Biden por hacer. Entre eso, pues también restablecer las relaciones internacionales que Trump rompió con todos estos líderes, entre ellos también en la OMS y con los de la ONU. Bueno, una gran cosa ahí que todavía está por venir, y pues sí está de miedo. La verdad es que da miedo las reacciones que vaya a tener Trump con este asunto. Tenemos que tener pues más bien ahí como atención, no sé qué vaya a pasar, pero bueno, pues por lo menos ya se dio un paso para que haya un cambio. Entonces a ver qué más sucede, ¿no? Vamos a estar muy pendientes, y hay que estar muy pendientes, y yo creo que esto nos debe interesar a todos, pues porque dependen muchas cosas México de todo lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Así es, a mí también justo me preocupa lo que dice Jorge Meléndez, que también ya la agencia AP
subió una nota al respecto de que dice, bueno, pues ganó Biden, pero el trumpismo seguirá reinando por bastante tiempo en Estados Unidos. Esta cuestión que ahora fue al contrario de la vez que ganó Trump y que Hillary Clinton tuvo más votos, pues es también extraño que pues los americanos sigan votando por un personaje como Donald Trump tan masivamente, porque en votos, pues bueno, tuvo más votos Donald Trump, solamente como sabemos, pues los colegios electorales fueron pues para Biden, que es lo que le da la mayoría por la situación como se hacen las elecciones en Estados Unidos. Pero bueno, dos cuestiones que reinaron y que hay que tomar en cuenta porque siguen siendo también dos cuestiones que están en juego muy fuerte en México, son la cuestión de Facebook, un lugar, Twitter, otro lugar en donde noticias falsas estuvieron pues a la orden del día, y que, bueno, crearon dos cismas que eran que Biden era comunista, una cuestión que es completamente absurda, y la otra que pues era absurda, pero todos los de Florida, no todos, la gran mayoría de latinos de Florida se la compraron. Claro, o sea que lo absurdo a veces se vuelve en lo real. Sí, por eso mencionaba esta cuestión de regulaciones, que también Twitter hizo dos menciones en los tweets de Trump, y que ya platicaremos esta cuestión de la censura más adelante, pero dos cuestiones en donde subió Trump dos llamamientos en contra, sobre todo del Poder Judicial y de las elecciones, y Trump puso una advertencia en decir que esa afirmación era engañosa y que no podía pasar, que yo creo que eso tiene que hacer también estas redes sociales, regular y decir, bueno, pues esta información es engañosa, que está aquí puesta, pero hay un engaño sobre esta información. Y también la otra que por medio de WhatsApp mandaban, y que era la cuestión del aborto, que también pues mencionaron a los demócratas como asesinos de niños, y bueno, hubo muchas personas, sobre todo sabemos que allá el catolicismo y el cristianismo son fuertes, y pues esto es un cisma que le dio también muchos votos a Trump, diciendo que estos demócratas eran asesinos de niños. Entonces es una cuestión que sí tenemos que ver, sobre todo en próximas elecciones en México. Yo creo que es importante que pues todas estas mentiras y fake news, cómo las vamos a combatir, y tener pues a periodistas y reguladores que puedan desmentir todas estas cuestiones, porque si no, pues vemos una sociedad que está menos informada. No sé cómo vean ustedes. Completamente de acuerdo. Mi querido Jorge Meléndez. Pues hay que ir pensando qué hacer, porque por ejemplo, hoy escribe un artículo Cepeda Patterson y dice que 3 televisoras, ABC, CBS y NBC, cortaron la transmisión de Trump. Sí. Y que sin embargo CNN dejó toda la transmisión de lo que dijo Trump, pero después salió un comentarista y dijo, pues todo lo que dijo este señor no está verificado. Él puede decir lo que quiera, pero realmente no está verificado. Entonces ahí estamos ante un dilema. Así es, y que por cierto va a ser el tema que vamos a tocar a las 9 de la noche con Luis Miguel Carriedo, para que también nos dé información más a detalle, él que es un especialista sobre todo en libertad de expresión, derecho a información, para ver qué nos dice él y poder discutir este tema de la censura o no, que es nuestro tema principal del día de hoy. Pero bueno, les quiero decir que tuvimos un fin de semana de juegos fantásticos en la NFL, también hubo fútbol, estuvo también la Champions, pero bueno, esperemos ahorita ya que nos contacten aquí desde la producción a nuestro querido Luis Alonso para platicar sobre esto,
porque mi querido Jorge Meléndez, tus Dallas impresionantemente estuvieron cerquita de ganarle y quitarle el invicto a Steelers, y como bien mencionaba Luis Alonso, pues sí es una liga bastante competitiva esta de la NFL, porque pues que se puedan dar estas sorpresas es inimaginable en otras ligas, pero pues en la NFL estuvieron a punto. ¿Tú cómo viste a tus Dallas, mi querido Jorge Meléndez? Pues como dice el clásico, jugaron como nunca y perdieron como siempre. Ahora yo vi mejor a este coreback nuevo. Bueno, es mejor que el otro muchacho que mandaron. Sí. Pero eso demuestra que el señor Jerry Jones, como siempre, cree que la luna es de queso y no es así, y no toma provisiones para nada, sino piensa que todo puede ser como él cree, gastando millones y millones de pesos en este y en aquel jugador. Y pues esto no es así. Vimos además a Dallas, que sí pudo haber ganado, pero que por errores, por castigos, pues perdió el juego, y lo que demuestra que es un equipo mal entrenado. Pues no le echo la culpa al nuevo entrenador McCarthy, sino es un equipo mal entrenado desde hace muchos años, que comete castigos absurdos totalmente, como este muchacho Van Der Esch, que lo ponderaban como como un monstruo, y es muy buen jugador, pero no es como otros que tienen esa categoría. Y bueno, todo se debe al dueño, que sigue cometiendo tontería y media. Acá nuestro muchacho casi de su casa le puso a jugar, no lo hizo mal, pero pues no puede ganar un partido. Que yo, y aunque Karina se enoje, yo creo que está sobrevaluado Pittsburgh. Así es, pero bueno, ya tenemos a nuestro querido Luis Alonso aquí, que es el conocedor. Ahorita también oiremos a Karina, pues tiene que defenderse de esta cuestión. De esta agresión directa. No, ella no tiene, perdón, pero en este momento ella no podrá tener voz. ¿Por qué no? Porque, oye, no, por supuesto. Pero que te vas a burlar de nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Vamos, nos ganaron. Digo 0-1, 8-0. Pues sí, y la verdad es que gracias, y justo eso que estaba diciendo George Hurt al final, yo creo que tú le vas a dar la razón, pero los errores de Dallas fueron los que nos dieron el triunfo, porque pues si no el pateador no hubiera podido repetir esas dos grandes patadas que nos dieron ahí delantera, ¿no? Sí. Bueno. Y luego un golpe ahí a un jugador de estas cuestiones que pues les dan el 1º y 10, y cuando ya los tenían, estos errores pues psicológicos, ¿no, mi querido Luis Alonso? Pues sí, mira, será el sereno. La verdad es que Dallas jugó quizá el mejor partido de la temporada, ¿no? Sí. Se pusieron pues hicimos sufrir a esos acereros de Pittsburgh que pensaban que iba a ser un día de campo. Yo la verdad es que pensé que iba a ser una paliza el partido, y pues nos tuvo a la afición de los Cowboys ahí metidos en el partido. Una rivalidad con mucho sabor para el público mexicano principalmente. No es una rivalidad clásica en Estados Unidos. Se sorprenden mucho luego en Estados Unidos el saber que este partido tenga tanta relevancia, porque bueno, son de los equipos que tienen mayor afición en nuestro país históricamente. Ya ha repuntado mucho el equipo de los Patriotas, quizá ha bajado ahora por lo que está pasando esta temporada, pero es de los equipos también ya más seguidos en nuestro país, pero sin duda alguna entre Vaqueros y Acereros siempre hay algo especial. Y ayer tuvieron un partido bastante intenso, un partido en el cual los Vaqueros sacaron lo mejor que creo de su repertorio, y con este quarterback
Garrett, la verdad es que dices, bueno, ¿de dónde salió? ¿No? Es un tipo sorpresivo, es el cuarto quarterback titular que tienen los Vaqueros en 4 semanas, cuando en los últimos años había sido prácticamente de Dak Prescott y Tony Romo esa posición. Y pues yo creo que la afición de los Cowboys podrá estar un poco más tranquila después de la exhibición que dieron, pero sin lugar a dudas es una temporada totalmente decepcionante por los resultados que han habido. Se logró el triunfo por parte de los acereros, como bien dices, uno de los errores en el cual le permite repetir el gol de campo es un error que era un castigo propio de los acereros, ¿no? No había jugada, había fallado el pateador el gol de campo, pero como había una formación ilegal, pues en realidad la jugada no cuenta. Y lo más sencillo hubiera sido para los Vaqueros haber rechazado ese castigo, pero pues no se podía porque pues no hubo posibilidad. Y ya después, pues Big Ben también demuestra que es un quarterback que sabe jugar lesionado, sacó la casta por el equipo y sacan un triunfo para ellos muy importante. El equipo de los acereros logra por primera vez en la historia de la franquicia un inicio de 8-0. Nunca antes había tenido un inicio similar, y las veces que le había ocurrido que había tenido pues un gran arranque, pues alcanzó el Super Bowl. Entonces todo pinta para que sea un equipo protagonista de la postemporada. Difícilmente no va a llegar ahí. Tendrá que pasar una tragedia para que no llegaran a los playoffs. Prácticamente tienen su boleto amarrado, pero va a ser una temporada y un equipo que tiene que ajustar piezas también, porque un equipo tan diezmado y cometa esa clase de errores, como ya decía también Jorge en el tema de los Vaqueros, que pues apenas van agarrando apenas el hilo de los nuevos entrenadores. Llegó Mike McCarthy a instaurar un sistema tanto ofensivo como defensivo distinto a lo que se venía manejando en la franquicia, y les ha costado trabajo a los jugadores de los Cowboys meterse a esa inercia o a los nuevos modelos de juego que tienen ahí, ¿no? Se jugaba una defensiva distinta a la que actualmente implementó Mike Nolan como coordinador defensivo, y el equipo le costó trabajo meterse en la pelea y era una coladera constante. Ahora en los momentos claves también cometen errores, y eso le permitió a los acereros meterse en la pelea y sacar el partido cuando prácticamente estaba, pues no les digo que cantado, pero gran parte del tiempo la afición de los Vaqueros pensó que iba a sacar ese partido, y al final de cuentas pues fue una gran decepción porque terminan con una derrota más, ¿no? Entonces es una temporada muy complicada para los Vaqueros y muy complicada para muchos otros equipos. La semana 9 arrancó también con un triunfo muy contundente el jueves pasado de Green Bay, ¿no? 34-17 sobre San Francisco, y así arrancó la semana. Y San Francisco también un equipo muy mermado con las lesiones, y así está. La verdad es que otro equipo que se veía muy bien, ¿no? El equipo de Seattle, que es como uno de los equipos protagonistas o llamados a ser de los aspirantes a llegar al Super Bowl por parte de la Conferencia Nacional. Su defensiva luce muy mal igual. O sea, permitió 44 puntos de los Bills de Buffalo en un partido que termina ganando Buffalo en casa 44-34, y los Bills están jugando muy bien. Es un equipo que puede ser ya llamado como el caballo negro, y están diciendo que no quieren ser comparados con aquellos Bills de Jim Kelly, ¿no? Tienen muy buen arranque de temporada, tienen buena defensiva, Josh Allen es un buen quarterback, pero ellos no quieren tener comparaciones ni nada por el estilo, y ¿saben qué? Vamos, somos un equipo distinto y no queremos que perder el piso, que ya seamos un equipo candidato al Super Bowl cuando todavía falta mucho por hacer. Algo que me sorprendió también muchísimo de este fin de semana en la NFL fue, por ejemplo, Baltimore que gana 24-10. Lamar Jackson, este quarterback de los Cuervos, llegó a una marca igualando el mejor inicio para un quarterback en sus primeros 30 partidos como titular en la NFL, igualando lo que hizo Dan Marino. Dan Marino en su momento, cuando arrancó como titular en la NFL, llegó a tener una marca de 25 ganados y 5 perdidos. Así está Lamar Jackson igualando esta marca, que algo no lo hacía desde el 66, por ejemplo. Y algo que se le criticaba mucho a Lamar Jackson es que era un quarterback que era incapaz de lograr remontadas después de irse abajo en el marcador en el
descanso y ahora pues lo consigue y logra un triunfo como visitante importante para el equipo de los Cuervos, 24-10, lo cual también pues deja la pelea en la división norte de la Conferencia Americana. No va a ser sencillo para los acereros, ¿no? Este equipo de los Cuervos está ahí con marca de 6-2, está 2 pasos atrás de tus acereros, Karina, pero pues tendrán alguna revancha por ahí, esa división se va a poner interesante. Fíjate que esos juegos siempre son pues obviamente de los más esperados a nosotros los aficionados, y pues sí habrá que ver qué pasa. Oye, pero yo quiero que me digas si tú tú crees lo que dice George, que Pittsburgh está sobrevaluado. Mira, yo creo que si te pones a hacer un análisis de cuál es el mejor equipo de la Conferencia Americana, difícilmente saldrá el nombre de Acereros como el mejor equipo de la conferencia, aunque es el único invicto. Creo que es un gran equipo, pero si lo pones a hacer un comparativo con estos jefes de Kansas City, que tienen una derrota, pues igual, y si los pones a hacer una evaluación de quién tiene mejores elementos, quizá todavía podría estar un poco arriba el equipo de Kansas City. Yo creo que sin lugar a dudas es un equipo protagónico, es un equipo favorito, es un equipo sólido con una buena defensiva. O sea, yo creo que Pittsburgh sí es un gran equipo y estará dando la pelea como para ser aspirante a ser campeón de la Conferencia Americana, pero que tampoco ¿qué te puedo decir? Que se crean que por ir con marca de perfecta son el equipo, por supuesto para ser el equipo a vencer en el papel, pero hay equipos que pudieran estar considerados como mejores en talento, ¿no? Pero sin duda es un equipo bien entrenado, ¿no? Mike Tomlin lo hizo la temporada pasada, que cuando perdió a Roethlisberger, pues mantuvo el equipo en la pelea y ahí estuvo. Y ahora, pues que regresó Big Ben, pues tiene las piezas claves. Entonces, yo creo que es un gran equipo, pero quizás sí no estaría catalogándolo como el mejor de la conferencia, pero sin duda dará mucho de qué hablar en los playoffs. Así es. Oye, y bueno, tenemos ya el fútbol. Sí, ajá. ¿Qué querías decir, mi querido Jorge? El experto, ¿no? Él sabe más y nosotros. Bueno, Karina es aficionada a los acereros, a los Cowboys o Vaqueros, y pues obviamente nos gana, a pesar de que también pero pues él sabe un poco más de estas cosas por números y por experiencia y por ver más juegos, ¿no? Que lo que él diga será la verdad absoluta. Sabemos que no hay verdades absolutas y que cualquiera que diga así son las cosas, pues hay que desconfiar de él, ¿no? Pero pues él sí tiene más datos que nosotros y obviamente yo también esperaba que le hicieran unos 38-6, ¿no? Porque pues, los Vaqueros, a pesar de todo, creo que es el primer touchdown que anotan en 3 partidos, ¿no? Así es. Es decir, llegan a la yarda 10 y sufren. Y ahí, por ejemplo, Alejandro decía, es que el quarterback ahí cometió un error gravísimo. Sí, y yo nada más quisiera rápidamente decir la yarda 10, en lugar de volar la pelota y esperar la cuarta oportunidad, pues le interceptan el pase, ¿no? Así es. Y luego, y como dice Luis Alonso, corrió con suerte Pittsburgh. Olvidemos los errores de los Vaqueros. Esta patada que había fallado el pateador, se recorre 5 yardas atrás y la acierta y dice, no, ¿cómo es posible que estando más cerca la falle y estando más lejos la acierta? Pues sí es el juego, ¿no? Y así hay que entenderlo también. Pero 59 yardas. ¿Perdón? 59 yardas. Sí, y que finalmente esta parte se vio también del quarterback, y digo, yo ahí sí lo justifico un poco,
pues es la novatez, ¿no? También hubo 2-3 jugadas que se le aventaron, pues es novato, todavía le falta curtirse y pues tuvo que sacar las jugadas rápidamente, pues yo creo que le dio miedo, ¿no? Son estas cuestiones que necesitas el temple para poder sacar las jugadas. Pues bueno, ahí se notó que no era un jugador experimentado, pero bueno, tampoco no lo podemos culpar porque pues está iniciando en esto, ¿no? No lo hizo mal, no lo hizo nada mal. No lo hizo mal, pero por lo menos Gareth Gilbert ya le da una nueva dimensión a la ofensiva de los Vaqueros para lo que resta de la temporada. Podrán aspirar a mejorar un poco y aunque ustedes no lo crean todavía puede meterse en la pelea por los playoffs porque está en una división muy floja, ¿no? Uh-huh. Tus pieles, no, pieles rojas, ¿no? El equipo de Washington. Hubo otra lesión grave, ¿no? Kyle Allen, el quarterback, una lesión similar a la que tuvo Dak Prescott, le ocurre algo similar a Kyle Allen y tiene que ingresar Alex Smith a jugar el partido porque es otro quarterback que se disloca el tobillo y está esta gran historia que nos ha mostrado Alex Smith como quarterback, pero que no pudo darle el triunfo a Washington frente a los Gigantes. Esta división va a estar peleada y tendrá un campeón aunque no lo quieran, ¿no? Los Gigantes ganaron 23-20 y todos los equipos están ahí como muy récord perdedor, ¿no? En todos, y alguno de ellos tendrá ¿quién es el peor de los malos? A ver quién es en tierra de ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Y así va a ocurrir en esta división. O sea, lamentablemente va a llegar alguien que con récord perdedor pues, posiblemente sea campeón. O sea, hoy Filadelfia es el equipo líder de esa división porque no jugó, ¿no? Tiene marca de 3 ganados, 4 perdidos y un empate. El resto está así con 2 ganados, 6 perdidos, 2-7, 2-7. Es una división muy floja y que ahí va a salir uno campeón y va a recibir un juego de playoff posiblemente con récord perdedor. Entonces, así está la situación de esta NFL que nos ha dado pues como muchas vueltas, ¿no? Ha sido como muy intensa. Ahora Miami con su nuevo quarterback, Tua Tagovailoa, que tuvo un gran partido también ahora frente a Arizona y lo saca el juego 34-31. Los Cargadores de Los Ángeles, que siempre encuentran una forma increíble de perder, cayeron ahora con Las Vegas 31-26. Entonces, así está. Y el partido que se esperaba muy apretado terminó siendo también una masacre en la cuestión de el juego entre dos grandes quarterbacks, Tom Brady y Breeze. Pues un partido que se cargó de un lado en la primera mitad y ya no hubo forma de remontarlo. Entonces así va esta NFL ya entre temas de COVID, porque siguen habiendo casos ahí de contagios, los contactos pues agresivos o de riesgo en algunos jugadores que pues ponen en vilo algunos partidos, pero finalmente la liga ha decidido seguir sus protocolos. Ahora les pide a los jugadores que estén siempre con cubrebocas en la banca y va marchando la temporada y así llegaremos a la postemporada cuando ya estamos ya después de la mitad de la temporada y ya está. Y también donde ya está prácticamente definido todo, pues es lo que vendrá en la liguilla, el fútbol mexicano también. Oye, y nada más hacer una pausa, como bien dices, mi querido Jorge Meléndez, el buen Luis Alonso, pues es muy puntual en sus predicciones y por eso está en Fútbol Fantástico. Y sí me gustaría que dieras esas redes, por favor, Luis Alonso, porque yo sí lo sigo, para la muchas gente gracias, que está de repente para saber más o menos quiénes van a ganar los partidos. Yo siempre veo esto de Fútbol Fantástico. Dinos cuándo te pueden ver, que dejan ya pues los partidos y en qué redes te podemos ver, mi querido Luis Alonso, para que la gente que nos esté viendo sepa y te busque. Muchas gracias. A mí me pueden seguir en Twitter como mi cuenta es @Alonso_Luis y todos los lunes y miércoles tenemos un programa especializado en fútbol, en fantasy fútbol, en Máximo Avance a través de la cuenta de YouTube. Ahí en Máximo Avance los programas sobre qué recomendaciones podemos darles a los que les gustan de jugar fantasy fútbol son lunes y miércoles a las 4:10 de la tarde. Y también todos los días ahí en Máximo Avance, un programa especializado en la NFL, se llama Camino al Super Domingo, ahí nos pueden encontrar.
Y también en Instagram tengo ahí una cuenta que se llama Vuelo FF, es el moto que me han dado ahí a través del programa de Fantasy, porque pues llegué a publicar, llegué a mis juntas con revistas cuando ya casi están en desuso, entonces me quedó el mote del abuelo, y ahí también vamos publicando los picks de la semana de la NFL. Entonces ahí vamos, te agradezco muchísimo todo esto para poder anunciar y que nos siga la gente. Cualquier duda que soliciten en cuestión de fantasy, pues ahí estamos. La verdad es que tengo el honor de compartir pues el espacio con un analista, Mauricio Gutiérrez, quien trabaja directamente ahora con la NFL en español, y es un chavo, la verdad es que súper prendido y que ya ha sido invitado en este mundo del fantasy. En Yahoo es como muy aclamado y él ha sido ya invitado inclusive a ser analista en inglés, y es un placer para mí poder compartir el espacio con él y otra gente de la Cueva del Fan, que es otra vez un sitio muy interesante, generando contenidos de fantasy, analistas en español de la comunidad pues de habla hispana, que ya pues empezamos a generar contenidos y no solo consumir lo que se produce en Estados Unidos, sino también cosas que se hacen muy bien aquí en nuestro país. Así es, y bueno, ahora sí pasemos al fabuloso triunfo de los Pumas, que no solo dejó en tercer lugar al América, sino que venció al Cruz Azul de último minuto con un 2-1 y se queda en la segunda posición. Ahora sí, cuéntanos. Es correcto, cuando nadie pensaba, bueno, la verdad es que cuando empezaba el torneo recuerdo que hablábamos, ¿qué pasa con este equipo de los Pumas? ¿Por qué se va Mitchell? ¿Qué está pasando? Este equipo va a ir a la deriva, no va a encontrar rumbo. Y acaba el torneo y dan la nota porque es el segundo lugar y entra directo a la liguilla. Son solamente 4 equipos los que van a entrar directo y los demás irán al repechaje, ahora que vendrá un parón, ¿no? Cuando todo el mundo trae buen ritmo, pues vendrá un frenón en la liga, porque pues vienen los partidos de la selección mexicana, que ya se encuentra en Austria, donde va a enfrentar a Corea y a Japón. Pero bueno, los Pumas dieron de qué hablar porque sacaron el triunfo con goles de Juan Ignacio Dineno, este gran goleador, que dio 2 goles de cabeza y aprovechó el empate de tus Águilas del América. Cari, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ay, pues mira, la verdad es que ya me tienen ahí muy decepcionada ellos. Esos chicos sí ya me tienen decepcionada, entonces no, ya. Es que no se puede tener todo en la vida. No se puede tener todo. Exacto, no todos los deportes puedes ganar, mi querida Cari. Y bueno, lo que sí me impresiona es el León, ¿no? Parece que pues nadie le va a ganar a ese equipo. Ganó rotundamente por muchos puntos arriba de los Pumas, que es el segundo lugar, y yo no veo que alguien le pueda ganar, ¿no? A este equipo de León. Pues no, en el papel no, pero ya veremos, porque luego, yo no creo en esas cosas de las maldiciones, pero pues, le suele pasar, ¿no? Por ejemplo, ha jugado bien este equipo con Nacho Ambriz, y le falta redondearlo con un título, ¿no? No lo ha conseguido recientemente, entonces es el equipo que mejor juega, pero también como que ha quedado ahí a deber. Todos los equipos regios también estarán entrando vía repechaje, ¿no? Por este torneo que permite... A pesar de las mentadas de Ferretti. El buen Tuca siempre hace coraje. Hoy lo entrevistaron y esos cabrones, no sé qué. No le gusta como el arbitraje, y ahí hubo discusiones de que si el VAR no revisa o no revisa las jugadas de forma correcta. Bueno, la verdad es que sería novedoso que todo el mundo dijera, sí, funciona el VAR y estamos todos muy contentos. Pero, mira... Oye, ¿y cómo irá esta parte del repechaje? O sea, ¿cómo se juega? Porque yo también, ahí como siempre lo cambian, yo de repente ya no entiendo. ¿Se quedan los cuatro primeros? Ya los entraron. 4 primeros van a ser como un parón y después tendrán que esperar a los rivales de lo que surja del repechaje. Los equipos que ya clasificaron entre el lugar... Regresó para este torneo el tema de la reclasificación, porque ya había sido eliminado. Entonces entraron los 4 directos, que son León, Pumas, América y Cruz Azul. Y América y Cruz Azul. Así quedan y esperarán a los rivales del resto de los jugadores de los equipos que están aquí. Desde la posición 8 hasta la 2, bueno, quedaron así la clasificación, y jugarán ellos cuando regrese la selección mexicana y permita jugar nuevamente. Se va a reanudar, va a haber un parón
un ratillo, pero pues conforme quedaron en la tabla, pues se irán a partidos de ida y vuelta y ya de ahí se saldrán los rivales de quienes entraron de forma directa a la liguilla, ¿no? Nada más falta conocer cuáles son los rivales. El resto de los equipos vienen desde Monterrey hasta Puebla, así como fue la clasificación, y así se irán enfrentando como si fueran las de cuenta los enfrentamientos directos como del 5 contra el 12, y así se seguirán haciendo para poder ir avanzando y tener ya los equipos para la liguilla del fútbol mexicano. Ok, bueno, ¿y qué más tenemos, mi querido Luis Alonso? Este fin de semana, una vez más, un torneo difícil también para el Barcelona, que de algún modo mandó a Ronald Koeman, mandó a la banca a Lionel Messi, porque no había metido gol en jugada que no fuera penalti, por ejemplo, sí. en jugada elaborada, y bueno, le funcionó porque cuando entró de cambio Lionel Messi, pues ya marcó su primer tanto de ese modo, de modo tradicional, ¿no? Digámoslo de alguna forma, para un triunfo categórico del Barcelona contra el Real Betis 5-2. El que también sorprendió ayer fue la derrota del Real Madrid, que perdió contra el Valencia, y de esta forma pierde la punta de la clasificación en la Liga de España, que ahora le pertenece a la Real Sociedad de San Sebastián. Ándale. Hoy si uno ve la liga en España dice, ¿y eso está allí? sí, ahora sí que está irreconocible la tabla, porque está la Real Sociedad en primer lugar, Villarreal en segundo, Atlético de Madrid en tercer lugar, y en la cuarta posición el Real Madrid. Quinto el Granada, sexto lugar Cádiz, 7 el Real Betis, y hasta la octava posición encontramos al Barcelona. Entonces, ahora está como irreconocible, pero eso le pone un buen sabor, me parece. Claro, sí. Claro, emociona, ¿no? Porque siempre son los mismos, siempre ganan Barcelona. Pues ya. Y ahora también, son equipos una diarquía ahí, Barcelona, Real Madrid, y ya basta de eso, ¿no? Y ya chole, ¿no? Como dirían los clásicos. Ya chole. Ya chole. Pero bueno, son equipos que se concentran en lo que será la Liga de Campeones, que también tendrá actividad próximamente, pero bueno, está el parón porque hay fecha FIFA, ¿no? Ya les decía que la selección mexicana tendrá 2 partidos de preparación, ahora el próximo 14 y 17 de noviembre en Austria, contra 2 selecciones asiáticas, Corea y Japón, son próximos rivales de la escuadra mexicana, que bueno, pues ahí ya están ahí concentrados todos los muchachos, el regreso de Guillermo Ochoa, el equipo preparándose para cerrar, digamos, su preparación en este año futbolístico con 2 duelos, Corea y Japón, para la selección mexicana. Oye, pues, perdón, ¿y Cristiano Ronaldo, nada que ver con la selección mexicana, pero ya se recuperó de COVID o...? Ya se recuperó. No? Ya regresó a jugar con la Juventus y hasta metió goles. Déjame ver si cómo le fue, porque había sido en labores de la Champions. Ahí fue cuando tuvo su reaparición, y este fin de semana la Juventus, déjame te digo cómo le fue, ya tengo aquí. No veo a la Juve, no veo a la Juve. Busca en la J. Empató 1-1 con Lazio. Mira. Este domingo tuvo su duelo, pero pues ahí estuvo, ya estuvo de regreso Cristiano, se veía un poco más flaquillo de lo normal. Sí. Muy musculoso, el muchacho siempre, pero un poco más delgado, y ahí está, anotó el gol en el empate frente a la Lazio, él abrió el marcador y después salió de cambio, pero sí, ahí está la Juve, que de algún modo, ¿cómo va? La tabla en España, en Italia va de la siguiente forma. El Milan está en primer lugar con 17 puntos, seguido por el Sassuolo. O sea que la contratación de Ibrahimovic fue buena. Sí, claro, le fue muy bien venir a la MLS, y ahí agarró como que su segundo o tercer aire y regresó, y el Milan está en la cima de la Serie A,
con 17 puntos, seguido del Sassuolo con 15, el Napoli del Chucky Lozano está con 14 puntos, igual que Roma, y en la quinta posición está la Juventus con 13 puntos. Ah, fíjate, Mira. es también, ¿no? Sí, pues ahora sí. Está Cristiano Ronaldo, generalmente estaban en la punta y ahora están en la quinta posición. En la quinta posición, pero ahí está, ya regresó y sigue haciendo goles ese muchacho. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, mi querido Luis Alonso, nos vemos la siguiente semana, te agradecemos mucho y nada más quiero yo decir que ahí se oye una vocecilla, te queremos mandar un gran abrazo porque supimos que tu hija estuvo en el hospital, ya salió de una operación, entonces te mandamos un gran abrazo, te queremos mucho y qué bueno que todo haya salido de la forma correcta. Muchísimas gracias. Desde aquí, toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño. Se aprecia mucho, sí, la operaron el fin de semana, ya tenía una bolita aquí en el brazo, pero ya todo va bastante bien y ya está en casa y se alista para ser ambidiestra porque tendrá su brazo inmóvil un par de meses, pero pues ya todo lo hará con la mano izquierda. Entonces, muy bien. No, le va a ayudar. Muchas gracias. Está muy a tiempo además. Sí. Abrazo a toda la familia. Gracias a toda tu familia. Gracias, son muy lindos. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Igual. Pues bueno, ya ahora sí, mi querido Jorge Meléndez, le daremos este tema de la censura que bien platicabas y dabas un recuento. Ahora sí, dinos completamente esto de la censura que, bueno, salió a decir Trump, pues un mensaje por las elecciones y, bueno, ya preparaban ciertas cadenas de televisión pues que si decía algo o llamaba a una revuelta social o lo que hayan pensado cada redacción, pues decidieron en algún momento sacar del aire a Donald Trump. Entonces cuéntanos, mi querido Jorge Meléndez, porque ahorita tendremos a Luis Miguel Carriedo. Había dicho lo que tenía que decir. Estaba diciendo el señor Donald Trump que le hicieron fraude, que le había ganado, y entonces varias televisoras cortaron en su momento la transmisión. Otras no la cortaron, incluso hasta Fox News, que es muy proclive, o era muy proclive a Donald Trump, metió un comentarista diciendo, pues lo que está diciendo Donald Trump no es verdad, porque en el recuento esto no se ve, ¿no? Sí. Como diciendo, ese tipo está de chance. Bueno, han dicho que ha lanzado 20,000 mentiras durante el régimen que encabezó. Entonces, algunas dijeron que no. Hay que recordar que también a este sujeto terrorífico llamado Steve Bannon, en YouTube lo cortaron. Es decir, no le permitieron decir, casi estaba llamando a la revuelta en Estados Unidos y en Twitter lo censuraron o lo sacaron del aire, para no decir censurar. Sí. Entonces, yo creo que se abre un debate muy interesante. ¿Qué hacer, sobre todo en las famosas redes sociales, en la televisión y en otros lugares, de dejar que un tipo que está diciendo falsedades siga o no? Porque, por ejemplo, vemos, y lo dijimos aquí, y luego cuando entrevistamos a Laura Barranco, nos dijo que lo que estaba señalando el señor Loret de Mola, y ha habido repeticiones, lo estaba escuchando hace rato a Julio Astillero, que entrevistaba a otra persona, pues el señor Loret de Mola dice, no, pues yo cometí un error, y todos los que saben del asunto dicen, no fue un error. Este cuate manipuló el rollo junto con García Luna y la AFI. Bueno, ¿hasta dónde podemos hacer esto o no? Porque luego yo vi un sketch afuera de la Casa Blanca que también reprodujo el Universal completo de Loret de Mola
grosso con una cartulina defendiendo a Donald Trump, entre comillas, y diciendo voto por voto, casilla por casilla, yo apoyo a Donald Trump. Es una parodia de lo que sucedió en México en el año 2002, en donde sí hubo, porque no sabemos si se contaron todos los votos bien, y no lo estoy diciendo yo, lo dice un crítico muy agudo de López Obrador, que se llama José Antonio Crespo, pero él dice que no se contaron todos los votos, ni se abrieron todas las casillas y demás. Y ahora hacen una parodia Broso y Loret de Mola de López Obrador. Y bueno, a mí no me parece mal que hagan ese tipo de parodias. Yo vi muchas parodias de palillo en las carpas y demás, y yo creo que todos los políticos, si se meten a eso, pueden ser parodiados. Pero sí me parece que este señor Loret de Mola, que está diciendo mentiras desde hace mucho, entre ellas cuando TV Notas lo sacó en unas fotos, en unas cabañitas en Xochimilco con una muchacha jovencita, Laura G. y demás, pues digo que esperar de este tipo de personajes, que se les da muchas ínfulas en los periódicos después de que los han agarrado haciendo una serie de cosas así. Entonces yo creo que entre censura y no censura la línea es muy delgada y habrá que tener una discusión muy sensata hasta dónde en un momento dado televisoras o YouTube o demás pueden permitir algunas cosas o no. Y hay cosas que no se permiten, ¿no? Llamados a linchar a alguien o al feminicidio o a este tipo de cosas, pero yo creo que estamos viviendo una época en donde sí la reflexión es muy importante y las reglas deben de ser bastante estrictas en ciertos momentos. Y ahí entramos a lo que está pasando y lo que va a pasar en Estados Unidos. Esa es la reflexión que yo hago y que quizás pueda puntualizarla nuestro invitado. Así es, mi querida Karina, ¿tú cómo ves esta parte? ¿Censura, no censura? ¿Cómo viste a estas televisoras haciendo esto con el mensaje de Donald Trump? Pues es que fíjate que también sí es compleja la situación. Sin embargo, yo creo que efectivamente sí hay que tener como comunicadores, debemos tener mucho cuidado con lo que transmitimos y con lo que queremos que la gente escuche y sepa de cosas, específicamente no por limitar a la gente a la información, sino simplemente por una cuestión, como bien se dice, de la influencia que pueda generar y que pueda tener esa persona masivamente cuando están haciendo llamados de este tipo de Trump, que eran a la violencia, básicamente, ¿no? La violencia, vamos a manifestarnos todos, vamos a hacer un desmadre. Entonces, en ese tipo de casos, bueno, yo creo que no está mal la censura, ¿no? Obviamente es claro que hay una molestia por parte del político, pues es lógico, ¿no? Porque él dice, ¿cómo me coartan mi derecho de libertad? Pero yo creo que el derecho de la libertad también debe tener un límite, ¿no? También hay que limitar hasta qué punto es dañino o no es dañino ese tipo de mensajes que no hacen nada bien a la sociedad, y más en un país como Estados Unidos, en donde además sabemos que hay mucho fanatismo, donde hay mucha gente que es muy, muy cercana y muy a las ideas de Trump, y pues que a final de cuentas este cuate sí puede hacer que, así tipo Charles Manson, ¿no? Involuntariamente puede generar ahí varias cosas. Entonces, pues ¿para qué hacerla más ahí de cuento? Yo creo que sí es importante lo que bien decía George, ¿no? Saber hasta dónde vamos a limitar o no los mensajes y por qué se tendrían que limitar. Y pues sí, también nosotros como medios revisar bien nuestras reglas
de que sí y que no se puede transmitir, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, hay información en los periódicos en los que he trabajado, hay ciertas notas que no se publican debido a que generan más polémica, entre ellas notas de suicidios, notas de amenazas de bomba, ¿no? Por ejemplo, o sea, por mencionar un par. Que esas notas sabes que no te la van a publicar nunca porque pues son mentira, a final de cuentas. Entonces es como promover también ese tipo de información. Es algo similar, se me hace, ¿no? También esta situación de pues no vas a estar transmitiendo información que afecte y que dañe de esa manera a la población, ¿no? Por un mensaje político de este presidente, además. Así es, y bueno, ahí tenemos que ver cómo se transmite. Twitter hizo algo interesante porque siguió dejando que Trump diera sus twitters, pero puso una advertencia. No sería, y yo preguntaría esto a los dos en lo que logramos contactar a Luis Miguel Carriedo, porque tiene problemas ahí con su conexión, pues finalmente sí no hubiera sido mejor dejar a Trump y poner una advertencia ahí en el en vivo y luego sacar los periodistas y hablar sobre o comentar sobre eso y dejar que Trump diera este discurso, o de plano si es mejor cortarlo? ¿Ustedes cómo ven en esto, mi querido Jorge? Si es dejar que por la libertad de expresión que diga lo que tenga que decir y utilizar, como Twitter lo hizo, alguna plantilla, alguna cuestión en donde diga, bueno, esto que está diciendo pues genera la violencia, y luego contrastarlo con otra información, o de plano sí quitarlo. ¿Tú qué piensas, mi querido Jorge Meléndez? Pues yo creo que es muy difícil. Hay cosas que no deben pasar. Hay cosas que tú no puedes hacer. Tú no puedes decir, hubo fraude y todos mis simpatizantes salgan con sus armas a defender el proceso electoral. Pues no, porque si ya salieron, si tú ya los incitaste, y vemos que afuera de las casillas, por ejemplo en Arizona, estaban los simpatizantes de Trump con metralleta. Yo también diría, imagínense ustedes en México, se arma una matazón terrible, ¿no? Afortunadamente en Estados Unidos no se dio, pero ¿cómo en un país que se llama civilizado pueden permitir que en día de elecciones la gente salga armada con metralleta? Desde ahí tenemos que poner cierto orden, ¿no? Primero. Claro. Segunda, a lo mejor si alguien está diciendo falsedades que no son tan graves, diciendo yo gané, no es cierto lo que están diciendo, yo gané por más votación, entonces, pues dejarlo y después decir, el colegio electoral o el INE o el IFE o como se llame, el organismo que regula las elecciones, en todos los lugares hay de diferente manera, pues dice que los resultados oficiales son estos, independientemente que haya dicho el señor Biden o el señor Trump o el señor que sea, tal cosa. No, los resultados oficiales son tales. Después de que lo dejaste hablar. Pero lo que sí no se puede hacer son ni llamados a la violencia, ni llamados a violar los derechos humanos, ni llamados a evitar que transcurra algún acontecimiento que está ya establecido, está haciéndose, etcétera. Pero digo, son cuestiones de interpretación que tienen que plasmarse en leyes, y al que viole ese tipo de cosas, pues sí castigarlo severamente, como al periodista, que ahí hay un montón, ¿no? Que diga una serie de mentiras. Pues hay periodistas a pasto que todos los días nos dan una información no solamente falsa, sino terriblemente mentirosa.
¿no? Hasta debería de existir como multas, ¿no, George? O sea, yo creo que también, perdón, pero, o sea, para abonar a su comentario, o sea, sí deberían de existir multas a todos los que tenemos como, pues, cierta influencia o que manejamos cierta cantidad de redes, etcétera, de la información que manejamos, ¿no? O sea, si estás mintiendo, pues que se te multe y que se te juzgue por eso, porque al final que a lo mejor hasta se te quite la licencia, pero fíjate que eso sucede en algunos países donde tienen colegio de periodistas. El propio colegio de periodistas, y Alejandro un poco lo supo cuando fue a Argentina. Tú no puedes entrar a un estadio de fútbol si el colegio de periodistas o la asociación de periodistas o como se llame, no te da la acreditación, ¿no? Entonces no cualquiera puede entrar y después hacer una crónica como le da la gana, ¿no? Pues tiene que haber ciertas reglas, ¿no? Y ahora, desgraciadamente, estamos regidos por las reglas del comercio. ¿Quiénes son los dueños de los medios? No nos hagamos de la boca chica, son los señores que tienen el dinero, ¿no? Ha salido últimamente lo de Nexum, pues ¿quién era una de las que estaba metida ahí? Laura Junco. Y a esta señora, pues no se le ha dicho nada, ¿verdad? Sí. ¿Qué es hija de quién, mi querido Jorge Meléndez, para aquellos que no saben quién es Laura Junco? Laura Junco es la hija del señor Alejandro Junco. Y si nos vamos más lejos, el señor Alejandro Junco estuvo metido ahí en una serie de cosas y se hizo del periódico Reforma, según dicen, hasta metiendo al papá en un asilo. Pero Laura Junco es su hija, estaba metidísima en Nexum, tenía una casa cerca de Albany, donde estaba Daniel. Y bueno, algunos medios lo hemos difundido, pero en Reforma, bueno, pues obviamente no va a salir eso. Y esa es una falta de ética de un periódico, entre otras cosas, ¿no? Pero ya tenemos a nuestro especialista. Sí, bueno, ya tenemos aquí a nuestro querido Luis Miguel Carriedo, que tenía un poco de problemas ahí para entrar, pero ya lo tenemos. Siempre ya sabemos que esta cuestión de la tecnología, pues a veces nos juega estas bromas, pero bueno, ya estamos aquí con nuestro querido Luis Miguel Carriedo, y estábamos platicando sobre esta desenchufe o pues le llamaríamos censura, no sé si ese sería el término correcto, pero de las cadenas televisoras en el mensaje de Trump. Y bueno, que te queríamos consultar, tú que sabes más sobre estas leyes de derecho a la información, ¿en qué nos estábamos enfrentando? Si es válido hacer esto, si esto lo podríamos llamar censura, o simplemente si es bueno que pues las televisoras lo hagan. Cuéntanos, Luis Miguel, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente y bueno, es un tema bastante polémico, creo que está en el filo de la navaja y habría que poner cierto contexto de lo que ocurre. El mensaje de Trump sí se conoció, pero tuvo distintos tratamientos dependiendo los medios. Por ejemplo, él desde hace ya algunas semanas, antes incluso de las elecciones, había cuestionado el voto postal y sugerido que eso era el camino al fraude, que eso era un fraude. Y fue la primera polémica. Varias semanas antes de la elección, Twitter le colocó una advertencia que algunos dijeron, borró el mensaje. No le borró el mensaje, pero le colocó una advertencia en la cual señalaba, aguas, este mensaje tiene información engañosa, nada más el mensaje era del presidente de los Estados Unidos. Los especialistas habían explicado una y otra vez, incluso los propios políticos, que el debate sobre el voto postal iba a derivar en un retraso en el conteo de los votos. Pero esos votos no son ilegales, están totalmente validados y fueron más de 100 millones por las modalidades. Ellos tienen dos modalidades, los estadounidenses. Uno es el voto, digamos, adelantado, el voto anticipado, que es también por correo, pero van físicamente a depositarlo. Y el otro es el voto totalmente postal,
cuando, digamos, no, el que van a depositar es el postal, pero ambas modalidades implican conteos que retrasan el resultado de la elección. Es voto, digamos, en ausencia, no vas a las casillas el día de la jornada. Entonces, bueno, poniendo eso en el contexto, ¿dónde está el dilema en términos informativos? Bueno, Twitter, ¿cómo lo resolvió? En el primer acercamiento de Trump a descalificar esta situación y decir, esto es un fraude. Twitter dijo, esto es engañoso. No borró el mensaje, permitía que se leyera, incluso colocó en la advertencia, por interés público, quien quiera lea el mensaje, pero aguas porque tiene contenido engañoso. Ahora, ya cuando estaban los conteos, ya habían pasado un par de días de la jornada de votación, y empezó nuevamente a avivarse esta polémica de qué raro, qué extraño que se estén tardando tanto los conteos, cuando ya lo habían explicado los especialistas, que eran más de 100 millones de votos, ¿no? Estados Unidos tiene más de 240 millones en su padrón electoral, digamos, su listado de votantes, y pues 100 millones es una cantidad considerable que hace por esta vía postal. Entonces, bueno, ¿qué hace Trump? Empieza a colocar algunos tweets donde dice que detengan el fraude, detengan el conteo. Twitter se los advierte, no los borra, pero le coloca un filtro en donde dice, te permite darle clic y leerlo, pero te dice, aguas, es información engañosa y falta la verdad, y te direccionaba a otra información. Ese fue un primer tratamiento en este episodio. Pero luego las cadenas de medios, principales cadenas de medios, estamos hablando de MNBC, ABC News, en medios en español, digamos hispanos, Univisión, Trump da un mensaje. Trump es presidente hasta enero, es el presidente de los Estados Unidos. Eso es lo que hay de presidente en Estados Unidos, pero bueno, él es el presidente. Y empieza a dar un mensaje, ¿no? Y pareciera una acción concertada en donde los medios deciden, ante las mentiras que está propalando, que lo son, diciendo es muy extraño, hay un fraude, cortar la transmisión y dicen, a ver, detenemos esta transmisión porque es falso lo que se está diciendo. Lo que está diciendo el presidente no es verdad. ¿Qué era lo que estaba diciendo el presidente? Pues que había un fraude, que dicen los medios, no hay pruebas de que hay un fraude y por lo tanto detengo la transmisión. ¿Dónde está el dilema ético? Bueno, eso no de interés público que el presidente de los Estados Unidos exponga lo que a su juicio es un fraude. Pues yo creo que sí, aunque sea una mentira, porque la lógica sería, no es vamos a hacer correas de transmisión de las mentiras, pero el medio lo está dando a conocer, está diciendo, el presidente está diciendo mentiras. Bueno, ¿cuáles son las mentiras? Bueno, que hay un fraude, habría que analizar. CNN hizo un tratamiento similar al de Twitter. Dejó correr el mensaje, pero colocó cintillos y explicó. Creo que ¿por qué digo que está al filo de la navaja? Bueno, evidentemente los medios tienen libertad editorial de elegir qué es más noticioso una cosa que otra, a qué le ponen atención o no, e incluso decidir si transmiten, no sé, alguna amenaza, estas ejecuciones que se volvieron frecuentes de personas para chantajear. Es informativo, pero mostrarlo es un poco alentar este tipo de actividades. Esa es una parte, es decir, pero en este caso concreto, la decisión del medio es coordinar y decir, apagamos el mensaje y decimos que lo apagamos porque lo que está diciendo es mentira. Yo creo que no es correcto que la información falsa de políticos se combata con censura, con detener los mensajes, sino hay que combatirla con información verificada, una noticia falsa con una noticia verificada. Sí existen algunos estándares, hay dos órbitas que tendríamos que tener en cuenta para el derecho a la información y la libertad de expresión. Una es la jurídica, y esa incluye los paraguas, digámoslo así, de los tratados internacionales y de los estándares de interpretación de esos tratados. Esa es vigente y nuestro artículo primero constitucional señala que todas las normas se tienen que interpretar a la luz de los derechos humanos, y eso incluye los tratados internacionales. Ahí tenemos la censura previa, no es algo que deba prevalecer, no debe haber censura previa, salvo algunas excepciones. Sí hay excepciones. Por ejemplo, en el sistema interamericano está muy claro que la incitación al odio, la violencia, la incitación al genocidio o la pornografía infantil
no se consideran amparadas bajo la libertad de expresión. Nadie puede llamar al genocidio según el parámetro, el paraguas del sistema interamericano y sus criterios de interpretación, y decir, es que lo hago en nombre de mi libertad de expresión, o nadie puede difundir, por ejemplo, pornografía infantil y decir, eso no me lo censuren porque no hay censura previa. Pero son contadísimas esas excepciones. Llamados al genocidio, la apología de la violencia. No, yo no veo en el mensaje de Trump, estaría muy forzado, porque hubo uno de los conductores que señalaba, lo cortamos porque como está el país, esto puede generar violencia. Yo creo que al revés, genera un mártir que le dan gasolina a los críticos de Trump, digamos a los críticos de Biden, a los simpatizantes de Trump, hay algo muy raro, están censurando, entonces si hubo fraude, vamos, es más correcto informativamente contrastar. Ahora, los códigos de ética es la otra dimensión. Esa dimensión tiene que ver con los compromisos que los propios medios tienen frente a sus audiencias y no son, digamos, un paraguas legal obligatorio o de obligatorio cumplimiento. Es lo que el medio se compromete a ofrecer a sus audiencias. Por ejemplo, el periódico El País dice claramente que ellos están comprometidos, es una toma de postura incluso política, dice, nosotros estamos con la Constitución en España. Y eso explica que su lente editorial esté basado en aquellas noticias que vayan en favor de la Constitución, de la monarquía, de la no separación o independencia de Cataluña, etcétera. Es decir, pero lo aclaran a sus audiencias. Es el compromiso de cuál va a ser el filtro editorial que ellos toman. Lo que ocurre en Estados Unidos también nos deja otro elemento, es decir, no es yo no creo que esté amparado, digamos, en una parte legal de que detuvieron el mensaje de Trump porque estaba incitando al genocidio, a la pornografía. No, en un apartado de libertad editorial, pues creo que pudiera ser una libertad editorial, aunque creo que van en contra del interés público e incluso genera un precedente peligroso, porque si cada mensaje de un político, y en este caso es del presidente de los Estados Unidos, que tenga un contenido no preciso, falso, engañoso o mentiroso, francamente, y fuera un conductor de televisión privada o pública o de cualquier tipo de medio masivo, que dijera, no van a conocer, está diciendo una mentira, pero pues no es mentira lo que dice, pero no se los voy a mostrar para que no vaya ahorita a generarse violencia. Trump no estaba diciendo tomen las armas y salgan en ese momento, estaba diciendo mentiras, que había un fraude, y creo que CNN dijo, explico la razón de por qué hay el fraude, y estos medios que dijeron detenemos el mensaje de Trump, lo que generaron fue este debate que estamos teniendo ahora, en donde, pues sí, efectivamente cortaron el mensaje sin darse la oportunidad de rebatirlo, pero sobre la mesa. Entonces están creando como un pequeño mártir, como si le hubieran quitado la voz, y eso también habría que dimensionarlo. El mensaje de Trump se conoce en Twitter, el video de lo que dijo está disponible, otros medios masivos de gran alcance internacional lo transmitieron en vivo y en directo, caso de CNN, por ejemplo. Es decir, no todos los medios de Estados Unidos detuvieron o censuraron o cortaron el mensaje de lo que estaba diciendo Trump. ¿Y cuál era ese mensaje? Era un engaño, era decir que había fraude, no tenía pruebas, pero es un hecho informativo que el presidente de los Estados Unidos, después o cuando está una discusión electoral, asegura o acusa que hay un fraude y va a dar argumentos y los medios los cortan. Aunque esos argumentos son evidentemente mentirosos, falsos, me parece que si entramos en un terreno ético de una suerte de tutela, de decir, no veas esto porque puedo generar un acto de violencia. Ahora, digo que está al filo de la navaja porque evidentemente sí están muy caldeados los ánimos, Trump se ha dedicado a polarizar y demás, y entonces, bueno, los medios, el argumento que dieron fue la explicación que dieron a sus audiencias, algunos, ¿no? El caso de Jorge Ramos, por ejemplo, en Univisión dijo, corta por una sencilla razón, porque está diciendo mentiras. Yo creo que hay un precedente ahí peligroso, porque pues, imagínate un debate presidencial en el propio Estados Unidos, que pues, de repente estar ahí, corte, es una mentira lo que está diciendo este señor, no es cierto, y ya no se va a transmitir porque está diciendo mentiras. En México o en el canal del Congreso, pues ya no podría transmitirse nada de lo que dicen los diputados, pero creo que es una buena... Sí, bro, tendrían que cortarlo. Sí, perdón, Luis Miguel, fíjate que la página de verificado
que fue una nota que corrió fuertemente, que hicieron, dice, 10 meses de las mañaneras de AMLO, 56% es falso o engañoso. Hicieron este conteo de todo lo que se dice en las mañaneras y pues verificaron todo y la mayoría de las cosas que se han dicho son engañosas. Entonces tendríamos que apagar en este sentido a Andrés Manuel López Obrador cada vez que dice. Entonces yo creo que ahí sí estamos en un terreno bastante fangoso si de repente se empieza a desconectar todo esto. ¿Tú cómo lo ves, Luis Miguel? Sí, yo creo que la primera reacción de algunos cuando se empezó a hablar de la censura de Trump fue como este miedo a no darle argumentos a la derecha y que se lo apliquen a López Obrador. Son cosas distintas. A ver, López Obrador es un presidente en funciones. Nadie lo está censurando. México tiene incluso una ley que le permite ordenar cadenas nacionales si lo considera discrecionalmente por parte de la Secretaría de Gobernación. No es una ley que haya inventado López Obrador, ha estado presente y siempre se han quejado los medios cuando se ordena a través de cadenas nacionales. Por ejemplo, hay un debate sobre los debates presidenciales en donde se tuvo que poner en la ley que las principales cadenas lo transmitan al menos una señal nacional, porque se niegan constantemente a transmitirlo, argumentando precisamente la libertad editorial, que era más bien un castigo a la reforma electoral que les quitó dinero. Pero a ver, lo de López Obrador, las mañaneras se transmiten ininterrumpidamente en canales de redes sociales del propio gobierno y en los canales públicos que se comportan en esa lógica como difusores dicen que de interés público, pues es el presidente, pero bueno, pues son como una extensión ahí del aparato de comunicación social para decir, esto es lo que dice el presidente íntegro, y bueno, pues creo que quien quiere seguir la mañana del presidente lo pueda, yo lo sigo en redes sociales, cuando lo veo no prendo los canales, o en las redes sociales de los canales públicos, lo que quiero decir es, no es una potestad de los medios, ya lo hacen, o sea, no transmiten íntegramente las mañaneras, pero nosotros tenemos acá una realidad distinta. Creo que este es un apunte importante. Sí. Lo que pasó en Estados Unidos, en México ha ocurrido, es decir, silenciar a alguien porque este no es bueno o porque este no está haciendo algo correcto o porque los medios deciden en libertad editorial. Sino más que si tenemos un modelo muy concentrado de medios, por ejemplo, como en México, pues dependemos de lo que diga Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. En su momento, en 1988, pues ellos decidían que solamente se transmitían noticias favorables al PRI y los demás no existían porque su libertad editorial. Entonces, aquí en este caso, hubo un grupo de medios que muy probablemente se pusieron de acuerdo para bajar a Trump por la animadversión que les produce, porque genuinamente creen que le hacen un bien a sus audiencias deteniendo esas mentiras que lo eran, y bueno, pero había otro paquete de medios también de alcance masivo que sí lo difundieron, es decir, no quedó un vacío de información, no era imposible conocer. Creo que es un mensaje, necesitamos un modelo de medios en donde haya equilibrio, sino una concentración en donde 2 o 3 familias decidan qué podemos ver y qué no. El precedente sí me parece delicado desde esa perspectiva. Aquí creo que hubo una hipersensibilidad a señalar la palabra censura. Sí lo es decir, es una... no es una simple elección editorial de, pues no voy a cubrir la conferencia ahorita de Trump porque estoy cubriendo, no sé, el mensaje de Biden. No, estoy cubriendo y lo detengo con el argumento, dijo uno de los conductores, porque no se vaya a detonar la violencia con esto que está diciendo de fraude. Ese precedente sí me parece delicado en términos éticos. No creo que sea ilegal que lo hayan detenido, yo creo que pues, es su libertad editorial en un entorno en donde si hay otras opciones informativas para conocer, lo mismo de Twitter, pues a nadie le gustaría que le pongan a sus mensajes esto que dice este señor es mentira, pero finalmente se puede leer lo que dice el presidente. Claro. Y en este caso también creo que esa hipersensibilidad acá de llamarle censura fue como ver el espejo de, no vayan a aplicársela a López Obrador. Creo que son contextos distintos. No es una cadena nacional que los medios decidan cortarle a López Obrador. López Obrador, es más, creo que López Obrador tiene una relación claramente positiva, por ejemplo, con Televisión Azteca, le sigue dando millones de pesos a las televisoras. Es decir, no hay aquí como sí hay una queja constante del gobierno, sobre todo de los columnistas que están cargados a criticarlo y demás, pero bueno, creo que el periodismo se normaliza si tiene crítica, digamos, un periodismo lleno de elogios al gobierno que sea, pues claro, era muestra de estos convenios de te doy publicidad y hablas bien de mí. Entonces es contradictorio que ahora digamos,
Para demostrar que hay libertad, todos apláudanle a López Obrador para demostrar que ya hay libertad y que ya no son chayoteros. No, bueno, y creo que sí eso generó como esta hipersensibilidad de no alentar que los medios corten. Yo coincido, creo que es indebido que corten las declaraciones de un presidente, que no le permitan a sus audiencias conocerlas, desde una perspectiva incluso pragmática, porque si lo que querían era evitar abonar en un clima de tensión, yo creo que eso lo logran porque le dan armas a ese discurso que Trump lo está colocando de manera pues bastante pues no quiero usar la palabra perversa, pero está calculado. O sea, Trump sabe perfectamente que el voto postal es legal, pero ojo, Trump incluso perdiendo esta elección, él puede volver a ser candidato porque no está colmando los 2 periodos. Es decir, él puede regresar en 2024. Entonces, finalmente, esta idea de mártir, de que le robaron la elección, de que lo están censurando los medios, lo que ha colocado, por ejemplo, en Twitter, él dice, ¿desde cuándo son los medios los que deciden? Bueno, en Estados Unidos no tienen un INE, son 50 estados y cada estado tiene su propia regulación electoral, sus reglas de conteo. Algunos sí permiten estos recuentos después de la fecha de jornada, otros no. Y bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo funciona? Bueno, los medios van a las oficinas donde están los recuentos, bueno, no los recuentos, los conteos de votos. Y entonces ahí dicen, ya faltan tantos por contar, ya es irreversible, y van reportando. Entonces sí son los medios, y siempre lo han sido. Y ya ha habido errores. Por ejemplo, en la Florida, en la elección famosa del año 2000, pues habían dado por ganador a Al Gore y resultó que después y ahí Bush, digamos, ahí sí se anticipó a reconocer una derrota que finalmente no fue derrota, ¿no? Ahora, creo que hay un poco también de doble moral en esta tutela de los medios que decidieron esto. Creo que lo deciden en libertad. Yo creo que es un error. Yo creo que no es a partir de la censura de lo que dice un presidente, de lo que está diciendo un presidente, claro que es informativo eso, sino a partir del contexto y de la explicación. Y los códigos de ética, los de cada medio, pues tienen sus variaciones. Pero estos internacionales, ¿no? Que son pues como el del UNESCO, etcétera, del periodismo, pues son muy genéricos, pero sí hablan de estar comprometido con el interés público. Y yo creo que no puede ser que un grupo de empresas que tienen operan un bien de la nación y que tienen un compromiso con el derecho a la información, generen el precedente de que ellos pueden decidir qué es lo que puede alterar o no. Y en este caso concreto es Trump diciendo lo que ya había venido diciendo. Es que son votos ilegales y es que me han hecho un fraude. Yo creo que fue mejor lo que hizo CNN, yo creo que es mejor lo que hace Twitter, y yo creo que estuvo bien lo que dijo Jorge Ramos, lo que dijeron quienes lo cortaron, pero para decir que está diciendo mentiras a alguien, pues debes de mostrar las mentiras y explicar por qué las está diciendo. Lo que están haciendo es abonar a un mártir y generar un precedente de que van a estar cachando a ver quién dice mentiras a cortarlo, y bueno, eso yo no creo que sea saludable para nadie. A información falsa se combate con información verificada, no con censura, y bueno, poner la dimensión. Sí se conoció el mensaje, tampoco fue un apagado, no se cayó el internet, las señales, fue imposible que Trump dijera lo que piensa. Eso después la luz como en el 89, ¿no? El sistema, los medios dijeron, nunca puede hablar Trump. No, sigue hablando. Creo que fue un error en muchos sentidos. No creo que sea saludable ni para los medios, ni para la ética, ni para la democracia que se genere el precedente de cortar los mensajes de un presidente que se considera que son falsos. Ni en México ni allá. Las mañaneras no son son un buen referente, porque los medios pues, pueden cubrir la mañanera lo que les parece noticioso. No, a lo mejor no van a ocupar su tiempo en transmitir en vivo, sí lo hacen los medios públicos, ¿no? Pero o de gobierno, pero los otros medios pues no van a ocupar todo su tiempo en las preguntas que hace el Ormolécula o los elogios que le hace al presidente el Ormolécula, ¿no? Porque es el derecho a la información de conocer al Ormolécula como colma de elogios al presidente. Pero a lo mejor sí una explicación que dé el presidente sobre alguna situación del coronavirus o sobre políticas públicas, claro que es de interés público. En este caso era informativo que el presidente está diciendo que no, Estados Unidos, que no va a reconocer la victoria de Biden, y que según él hay fraude. Cuando está explicando sus razones, lo cortan y dicen, eso es mentira, no lo puede usted escuchar porque podríamos generar un daño mayúsculo. Entonces, bueno,
creo que estamos en ese dilema de carácter ético, no debe ser algo que obligatoriamente tengan que dejar enlazada la señal. Creo que es el legítimo que elijan editorialmente los medios, y también es legítimo este debate que estamos dando y que se está dando en buena parte del mundo sobre qué precedente se genera en términos de ética. Y, por ejemplo, yo creo que también deberían aclarar si se pusieron de acuerdo y de quién fue la iniciativa. O sea, ese tipo de elementos creo que le ayuda también a las audiencias, así como ellos dicen, lo corto porque está mintiendo. Bueno, dirán, lo corto mintiendo, y acordamos un grupo de periodistas que sería correcto. Creo que esa transparencia le puede ayudar más a las audiencias, y a las mentiras de Trump hay que combatirla con verificación. Y este tipo de episodios de censura pues le dan gasolina a su discurso de fraude. Es mejor señalar, miren, en tal fecha fueron los votos por correo, la Corte resolvió esto, siempre se ha votado así en Estados Unidos, siempre se ha podido, ahora fueron más por el coronavirus, se retrasa por esto, entonces esto que acaba de decir este señor es mentira. Pero no, detengan todo, no puedo seguir adelante porque hay algo que está diciendo, pero es mentira y no lo puede usted saber porque no se vaya usted a alterar y salir a la calle a tener violencia. Pues ahí me parece que hay un debate importante también de respeto a las audiencias y de no tratarlas como si tuviéramos una sociedad orwelliana en donde un gran hermano es el que decide qué podemos ver, qué se tiene que reescribir de la historia, y hasta el lenguaje, si tenemos que hablar en nueva lengua para ya no usar las palabras déficit o crecimiento, demás, pues no es así, ¿no? Eso es mi perspectiva. Es decir, no es un tema de carácter legal, creo que es un tema que está en la esfera ética en este caso. Otra cosa sería, por ejemplo, en México, que tenemos una disposición que es una disposición autoritaria de tiempos del PRI, pero que ahí está vigente, en donde el presidente puede ordenar una cadena nacional en temas de trascendencia nacional, ¿no? La Secretaría de Gobernación, y que se negaran los medios a aplicarla. Bueno, ahí sí estaríamos hablando, digamos, de una rebelión a las leyes. Pero en este caso, pues es una decisión editorial que es válida en términos legales en los Estados Unidos, pero que creo que éticamente sí vulnera el derecho de sus propias audiencias y le da gasolina a un mentiroso compulsivo como Donald Trump. ¿Algo que preguntar, Karina, Jorge? No, yo solamente coincido en general con Luis Miguel, pero yo creo que, por ejemplo, lo de Al Gore y la Florida fue una maquinación más que un conteo. Ahí hubo 1000 errores, 1000 deficiencias, habría que verlo como una parte fuera de este elemento. Ahí sí hubo seguramente un chorro de votos estilo en 2012 con López Obrador y Felipe Calderón que no se contaron. Y ese es el asunto que todavía no está claro en la historia de Estados Unidos, que también se puede hacer fraude con este tipo de cuestiones. Y una consideración más, hay que recordar al señor Hertz que decía: toda la guerra, yo la difundo. Y el caso de Cuba cuando explotó aquel buque en donde hubo una guerra, ¿no? Es decir, los señores de Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post y todo eso, que se ven como pues, los periódicos muy suaves y a todo dar, y hasta hay películas de George Clooney y demás, en donde las investigaciones y demás, que sí hay algunas verdaderas, esta de Boston sobre aquel arzobispo que hacía lo mismo que aquí los legionarios de Cristo y demás. Hay obviamente una serie de investigaciones en Estados Unidos muy veraces, pero de todas maneras detrás de los medios estadounidenses hay un apoyo económico. Y ya que hablabas del país, en efecto, el país dice: yo estoy con la Constitución, pero porque hay un rey. Y ellos ahora tienen apoyo de Repsol, de BBVA, etcétera, y ellos no atacan tan abiertamente y no hacen investigaciones, igual que sucede en Reforma, cuando yo hablaba de Laura Junco, sobre las cosas que pues uno sabe que existen y que no les concierne. Entonces, sí hay este debate, yo estoy en general de acuerdo contigo, pero creo que sí deberemos de seguir debatiendo estas cosas,
no solamente esto que tú señalas de la cadena nacional, sino algo que ha hecho el señor López Obrador, pero que pues lo ha hecho a su buen saber y entender. Sí. Ya no va a haber apoyo a los medios, pero yo le doy en una primera instancia 18 planas a Proceso, y luego cuando, según dice Rafael Rodríguez Castañeda en una entrevista que le hacen en el Universal, y luego cuando Proceso empieza a poner en duda que el señor López Obrador cumpla las promesas, pues ya no le doy, y sí le doy a la jornada, pero no le doy a esto, y sí le sigo dando a Televisa y a TV Azteca, a pesar de que el señor de TV Azteca dice, pues no hay necesidad de cubrebocas, hombre. No, pero no hay necesidad además de parar la actividad empresarial, sigamos todos saliendo y comprando, y lo ha refrendado 4 veces el señor Salinas Pliego, y yo no veo que le digan, oye, Conte, pues no puedes tú decidir la política de salud del país, ¿no? Entonces estamos todavía en una situación, en Estados Unidos por un lado, con sus características, y en México por otro lado, con nuestras características, y por eso sí es importante el debate que estamos haciendo, que creo que no concluirá, sino que continuará, pero yo estoy de acuerdo con Luis Miguel Carriedo. Yo lo hubiera dejado hablar y después decir, aquí están las cifras. Es un mentiroso. Se vota por correo desde hace tantos años, o sea, incluso sin dar un adjetivo, ¿no? Simplemente sacando los datos duros, como dicen, que los datos blandos yo no los conozco, no sé por qué le llaman datos duros, sacando los datos, ¿no? Muy correctamente, y la historia de cómo se ha hecho ahí. Puede ser un sistema bueno o malo. Yo entrevistaba a una maestra Saire de la Iberoamericana y decía, bueno, este sistema viene de James Madison cuando eran 13 estados. Ahora son 50 estados. Pues ya no tiene razón de ser el sistema como se está usando en Estados Unidos. Bueno, son discusiones que se tienen que hacer, desde luego, y esto ha demostrado, y lo que se ha demostrado es que, eso sí, la sociedad sigue polarizada, porque el señor Trump saca 70 millones de votos, que no son pocos, y tú lo señalas muy bien. Este señor en 2024 querrá regresar o mandará a Ivanka o mandará a Jeff Kushner, ¿no? Es decir, son cosas que sí tenemos que ver con mucho tiento, porque esto no se acabó con la victoria de Biden. Entonces, discutir estas cosas sí vale la pena, no poniéndose del lado de uno o de otro, sino poniéndose del lado del ciudadano, hasta dónde el ciudadano es vulnerado por el sistema mexicano o por el sistema estadounidense, porque aquí también pues se hacen cosas muy poco serias. La propia votación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues se ha demostrado que ahí hubo una manota negra terrible. En fin, no vayamos tan lejos. Yo aquí lo dejo, porque sí hay muchas cosas que discutir, pero en general coincido con Luis Miguel Carriedo. Bueno, yo nada más apuntaría, Jorge Meléndez, por supuesto, y además los medios no son angelitos, sobre todo los grandes conglomerados tienen intereses detrás. Fox News estuvo apoyando permanentemente a Trump, y finalmente pues le dio un poquito ya la espalda al también señalar que era mentira cuando antes estuvo alentando este tipo de discursos de Trump. Es verdad, no están los malos contra los buenos, hay una serie de matices y de escalas de grises que hay que tener en cuenta. Es verdad lo que señala el caso de la elección en la Florida, las famosas boletas mariposas, se demostró que había errores, pero ya la Corte lo dejó ahí por la paz. Yo lo que me refería es
¿quién da a conocer el resultado? Pues lo dan a conocer los medios, porque van los medios, despliegan en cada estado, las agencias informativas dicen, aquí ya lo ganó tal partido, y siempre ha sido un poco así, no hay una autoridad nacional que integre a todas las autoridades y que salga un conteo rápido y demás. Y bueno, pues efectivamente un modelo arcaico, por ejemplo, esa elección del año 2000, aún con el caso de la Florida, que fue el que definió la elección, y que los medios habían dado ganador primero a Gore, después cambió por Bush, y quedará efectivamente sembrada la duda de manera permanente sobre esos votos de las boletas estas mariposa en la Florida. Pero bueno, más allá de eso, de todas maneras Al Gore sacó más votos y no fue presidente por el modelo arcaico de los Estados Unidos, un modelo injusto, hecho todavía con toda esta corriente racista, en tiempos donde estaba la esclavitud. En fin, este modelo en donde el que gana todo, el estado, salvo Maine y Nebraska, todos los demás estados, el que gana los votos en ese estado se lleva todos los votos electorales, como si no existieran las minorías, aunque ganen por un voto, se llevan todos los votos. Y bueno, Al Gore se llevó 543,000 votos más que Bush y no fue presidente. Trump criticó el colegio electoral, pero le benefició, porque en 2016 él tuvo 2.9 millones menos que Hillary Clinton, y él fue el presidente. Y ahora pues no le conviene el voto postal, que eso es muy, muy importante. Los demócratas se la pasaron llamando al voto postal precisamente por la pandemia de coronavirus. Y Trump trae un discurso muy parecido al de Salinas Pliego, de pues salgan y no importa, y la vida sigue, y no le hagan caso a López-Gatell, ¿no? Y los republicanos, era previsible, según las encuestas, es un dato no menor, que los republicanos iban a acudir más a las casillas. Entonces era evidente, previsible, que el voto postal hiciera estos cambios que Trump ahora en un discurso tramposo está sugiriendo como qué extraño. Cambiaron los votos después de que llegaron los votos ilegales y llama ilegales a los votos postales. Efectivamente, hay que ponerle como banderitas a toda la ecuación. Los medios tienen intereses, pues el Washington Post es del dueño mayoritariamente el dueño de Amazon, en fin. Pues sí, o sea, los medios tienen intereses. Un día 1.200 millones, $1.200 millones. Digo, y con una. Sí, Facebook, si no tiene intereses económicos, pues entonces. Son las grandes ahora, como los defensores de la libertad y los que tutelan de que Trump no diga mentiras, Twitter o Facebook. Claro. Bueno, Facebook estuvo involucrado en el triunfo de Trump con el escándalo de Cambridge Analytica, de un robo de datos personales impresionante que se apoyaron en Facebook, esta empresa de Cambridge Analytica, para perfilar votantes y, hablando de mentiras, sembrar mentiras. Entonces, bueno, las noticias falsas vienen de los medios, de las plataformas de redes sociales y de las empresas y de los políticos. Y me parece que como sociedad es muy saludable el debate de ¿a qué tenemos derecho a conocer? Yo creo que no nos debe tutelar una empresa, un conglomerado. Esto no lo puedes conocer. No vaya a ser que te altere, no te vayas a creer lo del fraude. Mejor yo te digo que hay algo que está diciendo este señor, pero es mentira, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad para el periodismo de desmontar la mentira. Y creo que tienes razón, Jorge. No necesitas el adjetivo para dejar claro que son mentiras. Basta con la información. Basta con colocar cuándo se aprobó el voto postal, desde cuándo se vota, cuántos votos estaban, desde cuándo se sabía, y con eso se desmorona como agua el discurso de Donald Trump, que efectivamente pues, está haciendo campaña, y se quede o no se quede en la presidencia, no se va a quedar, puede ir a la corte, y la corte puso el 3 personas ahí en la corte, pero me decían algunos especialistas que es muy complicado que este caso llegue como el de la Florida, porque como son estados distintos, no es como una causa genérica de todos los estados, o sea, tendría que ir uno por uno y está bastante complicado porque cada uno tiene legislaciones distintas. Entonces, bueno, no es probable, pero efectivamente el proceso todavía falta. Y bueno, pondré un ejemplo. En México sería impensable lo del colegio electoral, porque en el colegio electoral quienes se quedan, se supone que tienen el compromiso de votar por Biden, porque ganó, por ejemplo, Pensilvania son 20 delegados. Ellos votaron por delegados. Bueno, técnicamente el delegado podría llegar y decir cambio mi voto. Bueno, pues aquí en México, como vimos lo de la ley Bonilla, que todos los partidos se homologaron a permitir, bueno,
sería impensable decir, ya terminó la votación y estos personajes honestos van a ir a votar como dicen las urnas, y así lo van a hacer. En Estados Unidos ha habido cambios de voto en el colegio electoral, no significativos. Es otra cultura, otra lógica. Yo creo que sí es arcaico el modelo que ellos tienen. Creo que sí es importante este tipo de debates. Es inédito en Estados Unidos una situación como la que estamos viviendo ahora, y los medios han tenido una relación, pues sí, lo mencionabas muy bien, como de idealizar, como que son el Washington Post y demás. Hay intereses también comerciales y económicos detrás de los grandes empresarios de la comunicación que van marcando agendas, y hay cargadas mediáticas, efectivamente, generalmente con quien gana, digámoslo. En México, pues los medios era la cargada, por ejemplo, con Felipe Calderón en 2006, para pues desvirtuar las acusaciones en aquel entonces de López Obrador, que creo que eso es lo que genera la sensibilidad ahora, de no hay que sumarnos hay que defender el derecho de Trump a hablar porque no se la vayan a aplicar después a Andrés Manuel. Es diferente, pero si hay cargadas mediáticas. Yo no creo que sea aquí algo indebido, ilegítimo, que los medios decidan, hayan decidido lo que decidieron. No es ilegal, pero creo que es cuestionable éticamente. Muy cuestionable éticamente y pragmáticamente también. Pero bueno, ese caso de 2006, esas cargadas mediáticas, pues ahora también las vemos con el propio López Obrador, ¿no? Que personajes que eran críticos hasta virulentos, como Eduardo Ruiz Gil y etcétera, ahora hablan bien de López Obrador. Sí. ¿No? Qué bueno que yo no lo escucho hace... Bueno, yo de casualidad alguna vez... hace muchos años en un programa y dejé de escucharlo porque además es un patán horrible el tipo discutiendo, ¿no? Y no se diga Salinas Pliego, ¿no? No, sí. Ahí se van los dos. Pues sí. Deberían de ser un dúo. Bueno, Ricardo Salinas Pliego es un buen ejemplo de los medios que tutelan y dosifican información. Sabía perfectamente TV Azteca, periodísticamente hablando, era su trabajador. Cuando Paco Stanley fue asesinado, había indicios de que se trataba de una situación vinculada con el crimen organizado. Al menos eso lo sabía, pero se dedicó a sembrar a la población que era por Cuauhtémoc Cárdenas y que tenía que renunciar. Cuauhtémoc Cárdenas. Claro, el discurso, ¿para qué queremos democracia? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad? ¿Para qué tenemos elecciones? Hay un llamado de un poder mediático y en una época no había redes sociales entonces. O te informabas por Televisa o por TV Azteca. Los medios públicos pues, siempre han estado controlados por el gobierno y en ese momento pues era así. Y TV Azteca, ¿qué era lo que informaba? Pues esto, no tengamos democracia, ¿para qué? ¿Para qué hay elecciones? Así como ahora dice, no le hagan caso a López-Gatell en ese entonces. Y bueno, pues López Obrador dice que es su amigo y todavía, pues amiguitos. Así es. Pues bueno, este espacio de Periodistas Unidos y Fotoreporteros MX está abierto justamente para que debatamos esto todo el tiempo, porque pues todavía van a seguir otras elecciones, entonces seguiremos reportando y debatiendo estas cuestiones en estos espacios, y pues te agradecemos mucho, Luis Miguel, que nos hayas clarificado esta parte de la historia con Trump, y pues te seguiremos contactando cuando tengamos otra cuestión así, que tú eres una persona que sabe mucho sobre todo de los medios de comunicación. No, les agradezco infinitamente, Karina, Erika, Alejandro y Jorge. Un placer verla y escucharlos. Gracias, igualmente, Luis Miguel. Muchas gracias, Luis Miguel. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Pues bueno, chicos y chicas, terminamos este programa. Recuerden darnos like en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, y también pues ahí tenemos los canales de donaciones. En Facebook también pueden donar e inscribirse. Ahí hay un canal abajo, un botón, abajo de donde está el diálogo. Yo creo que luego haremos un videíto, mi querido, a nuestra querida producción, para que mi querido productor, nuestro querido productor. Pero ya lo nombraron al productor. Pero bueno, haremos un videíto ahí para que la gente sepa cómo hacer esta donación, que ya la tenemos ahí el botón en Facebook para que lo puedan hacer. Y pues nos vemos el miércoles
con más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.